Pérez Guaitambé. Buenos días, queridos representantes de los medios de comunicación social, locales y nacionales. No me es sorpresa que la derecha ecuatoriana esté armando un complot que viene entre el gobierno de Moreno, la cúpula de los socialcristianos, del partido Creo, y tienen ahora un representante que presenta una denuncia penal por el delito de rebelión, que intentan o pretenden mandarnos 10 años de prisión. Decimos que no nos extraña, porque esta derecha rabiosa, virulenta, que responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional y que perdieron en esta batalla de los 12 días, perdieron olímpicamente. No les sirvió de nada hacer la marcha por la paz en Guayaquil, no les sirvió de nada insultar que nos quedemos en el páramo los indios, no les sirvió de nada al señor Moreno descalificar como hordas, como zánganos, no les sirvió nada de descalificar como turbas, porque el pueblo pudo ser más irreverente, y es eso lo que ganó, y ahora este rato se viene con toda la fuerza en contra de nosotros. Lo que sí nos preocupa es que se está reproduciéndose la persecución de aquel gobierno nefasto, de aquel gobierno autoritario de los 11 años que pasamos, y que esta reproducción vuelva nuevamente con una cacería de brujas. Cacería de brujas, porque no solamente van a iniciar procesos de rebelión en contra de Yacu Pérez, ahora van a venir en contra de nuestros dirigentes nacionales, de la CONAIE, del Ecuadunari, del FUT, de los transportistas. Es una cacería de brujas porque saben que todavía esta batalla no está terminada. Todavía podría en cualquier momento reactivarse la movilización social. Si vuelven a dictar un decreto que sustituya al 883, en la que atacan nuevamente el estómago de los más pobres, de los más débiles, el pueblo se va a levantar. Entonces están aplicando la política de este penalista alemán Gunther, quien decía que al pavo hay que matarlo a la víspera. Entonces están tratando de aplicar la política penal criminal del enemigo, y eso es lo que buscan generalizar. En consecuencia, nosotros le vamos a decir que ante todos los actos de los rabiosos, de los virulentos, de los huiñachiscas del Fondo Monetario Internacional, en vez de responder con virulencia, con odio, con racismo, con colonialismo, le respondemos con amor, con cariño, con ternura, y le mandamos un fuerte abrazo a todo el pueblo de Guayaquil y al pueblo del Ecuador, incluido aquellos que este rato nos presentan estas denuncias por la rebelión. Les recomiendo que se lean la revolución de las masas de Ortega y Gasset, a quienes nos están presentando estas acusaciones, estas falsas imputaciones. Y si por defender al pueblo nos califican de la rebelión de los zánganos, la rebelión de las turbas, la rebelión de las hordas, pues aquí estamos, pues seremos calificados como tal. Pero nuestra rebelión será contra la corrupción, contra las injusticias, contra la violencia, contra el autoritarismo, pero fundamentalmente contra la violencia en el Ecuador. Damos paso a las preguntas de los medios de comunicación. Segundo Cabrera, de Radio Espléndido. Doctor, buenos días. Usted decía que está en pausa prácticamente una batalla. Con esta persecución, usted también lo califica, podría reactivarse en un segundo momento
protestas sociales. Me refiero a que prácticamente usted ya tiene una denuncia presentada por un asambleísta, pero en la capital de la República se sigue también procesos en contra de los dirigentes indígenas. Y ahí está la pregunta puntual. ¿Se podría reactivar en este caso? Sí. ¿No se deja a un lado este tema de la persecución que ustedes dicen? Dos elementos ahí. Uno, al parecer no tengo una sola denuncia. Al parecer también hay otra denuncia acá en el Azuay. Esta es en Quito, ¿no? La del asambleísta. Otra denuncia probablemente ya se había presentado acá desde hace días. Es más, estaban a punto de dictar la prisión preventiva. No se dictó porque vieron que la reacción iba a ser inminente de un pueblo que estaba en las calles. Por eso no se dictó la prisión preventiva en mi contra. No así se dictó en contra de Mesías Vicuña, de Emanuel Solís, que fue absurda, y nuestra solidaridad por la forma brutal que se lo hizo. Y segundo, ellos están tan equivocados que piensan que descabezando las cabezas del movimiento indígena o de algunos que hemos sido activistas toda la vida, con eso van a apagar el fuego. Ellos solamente con esto lo que están es abonando más del terreno, es intentar apagar la llama prendida echando más gasolina. Están completamente equivocados. Y acá en el Azuay, todos los dirigentes apenas amplifican el sentir de un pueblo. A veces como dirigente uno tiene otra idea, pero son las comunidades, son las bases quienes toman al final una decisión. Entonces pensar que el dirigente es el que manipula, es el que impone, es una visión colonial por antonomasia. Piensan que somos borregos, o sea, las bases son borregos, no siguen ciegamente una dirección del presidente. No es así. Al menos en el movimiento indígena, en las comunidades, en el mundo campesino, hay una pirámide invertida. Quienes deciden son las bases, no el dirigente. Doctor. A continuación, Freddy Zaguay de Radio Tomebamba. Perfecto, muchas gracias, buenos días. Las demandas y las denuncias ya han sido planteadas jurídicamente, entendemos. Jurídicamente, de la misma manera, ¿usted cómo va a responder a esto? ¿Tiene algún asunto o acto establecido ya? ¿Un bufete de abogados para que pueda hacer frente a esta situación por un lado y por otro? Si se presentan denuncias en contra de usted, hay otras autoridades, dirigentes que a lo mejor tomaron la misma actitud, no en las mismas condiciones, pero sí en otras ocasiones o localidades del país. ¿Cree a lo mejor que ellos también deberían responder? ¿En qué medida? Perfecto, por favor. Asistimos a un mundo desbocado, a un estado patas arriba. ¿Quiénes deberían estar afrontando denuncias penales? Y no por delitos comunes, sino por delitos de lesa humanidad. Por la forma como se actuó a mansalva contra niños, mujeres, en una actuación de policía y militares, actuación combinada. ¿Quiénes deberían estar este rato afrontando ante la Corte Penal Internacional en La Haya estos delitos? Hoy están denunciando. Porque ¿qué ha hecho la Asamblea? Los delitos penales son por acción u omisión. Y en este caso de ellos, omisión. Y en el caso del Ejecutivo, por acción. Hay dos ministros que se pasan de agache, siendo los responsables de estos execrables crímenes. Es decir, asistimos a un momento en donde las tórtolas aparecen disparando las escopetas. El mundo al revés. Y sobre mi defensa, no es la primera vez que asisto a un proceso penal por rebelión. Ya un ex gobernador en el año 2000 me presentó un proceso penal por rebelión. Y segundo, yo no tengo plata para un bufete de abogados. Además de mis títulos de cuarto nivel en materia penal y criminología, la mejor escuela, mi mejor maestría es en los casos que he defendido a mis hermanos de Molleturo, de Río Blanco, de Victoria, de Girón, que les he evitado que ellos se vayan a la cárcel. Y lo defenderé
sobre todo con una herramienta poderosa, que no solamente son las neuronas, sino la verdad. La verdad. Si por la verdad no nos tiene la casa, es la verdad. A continuación, la pregunta de Jenny Guambaña de Universo. ¿Qué lectura tiene de estas denuncias y actos que se están dando contra dirigentes de usted, pero también contra asambleístas, correístas que se refugiaron en México? Y segundo, esta actividad que se realiza en su contra, ¿cree que realza su imagen con miras a un periodo con una elección presidencial? Porque de forma sarcástica o en serio, su imagen con la de Leonidas Issa se habla de que podría ser la dupla para el 2021. Sobre el tema electoral, nosotros no estamos buscando, no estamos ni remotamente obsesionados. Confieso que a mí me da miedo el poder, miedo. Confucio hace miles de años dijo: si quieres conocer al hombre, darle poder. Y hemos visto cómo han desfilado un mundo de gente que aparentaban sencillez y llegaron al poder y sacaron toda su colonialismo escondido tras su muestra facial. Eso no significa que uno no puede decir nunca jamás. Yo no puedo decir nunca jamás quedarme aquí en la prefectura, salir, no sé qué pasará, lo que diga para unos taitarios, para otros la pachamamita, y en realidad lo que diga el pueblo. Pero sobre lo que está pasando con el resto de perseguidos, yo no coincido en lo absoluto con el pensamiento de muchos correístas. Yo he dicho con los correístas ni a misa, y eso me ratifico. Pero eso no significa que muchos de ellos estén ahora siendo juzgados con la misma vara de lo que en ese tiempo hizo Correa. Y por eso no me parece justo, no me parece ni justo ni correcto lo que hicieron con el prefecto de Sucumbíos y con la prefecta de Pichincha. Si quieren seguir el proceso, denle la libertad. ¿Por qué prisión preventiva? ¿Dónde están los juristas neoconstitucionalistas? No los del derecho penal del enemigo, sino del derecho penal proteccionista. ¿Por qué le tienen a la prefecta, más allá de las ideologías, completamente, que estamos al otro origen, abismales diferencias con el correísmo? Pero es un ser humano, es una autoridad, es una persona que, les guste o no les guste, ganó las elecciones. Por lo tanto, solamente estamos viendo que es la reproducción del autoritarismo de Correa lo que está pasando ahora. Ahí sí, ya no es justicia, es una vendetta política de parte de este gobierno contra sus amigos o compadres de antes de ayer. Francisco Ramírez, de RTS. Doctor, no lo digo yo, es una lectura, buenos días a todos, es una lectura de personas que saben mucho de la política y hay que respetarla en ese sentido. Han visto de que estas manifestaciones justas de los indígenas, los campesinos de sectores populares, gremiales, etcétera, etcétera, han visto que han desnudado a todos los posibles candidatos de la derecha o populistas en las próximas elecciones, que no se puede eso desviar. Y manifiestan estas personas que saben mucho de política que no hay una personalidad de sus sectores antiguos o políticos neoliberales que pueda enfrentarse a una nueva figura. Puede ser, como dice Pedro de los Barotes, que disculpe si no me acuerdo bien lo de mi abuela. ¿Eso cree usted le da importancia, le da sentido a estos análisis de gente política independiente
que todo el mundo se mostró de frente contra el sector campesino, con el sector popular, y que ahora tienen miedo que, según encuestas, sería un nuevo, una persona que realmente le encauce a este país. Yo he tenido propuestas de varios sectores de que deberíamos ir pensando en un cambio de modelo económico-político del país y que esa persona podría liderar. Sería nosotros, pero en realidad no es el momento todavía, está largo. Además, yo no soy quien decidirá las organizaciones, decidirán las bases. Pero lo que sí quedó bien claro, y tomo sus palabras, se desenmascaró la derecha ecuatoriana, se desveló aquello que ocultaba, que Lenín Moreno era de izquierda y que extendía las manos para el diálogo. En vez de quedarse en Quito a recibir a la manifestación, al levantamiento indígena, se fue a refugiarse en el Cortijo y se fue a reunir con Bucarán, con Lazo, con Nebot, con Cintia Viteri, es decir, con la derecha más recalcitrante del país. Y en vez de hacer un consenso nacional para la solución de la crisis económica, fue a entregarse en cuerpo y alma al Fondo Monetario Internacional. Entonces, volviendo al tema inicial que decíamos, la estrategia o estratagema del gobierno nacional es descabezar a los principales dirigentes para de esta manera seguir en ese entreguismo al Fondo Monetario Internacional, porque nosotros hemos dicho, no cesaremos en nuestra resistencia pacífica mientras el Fondo Monetario Internacional se largue de nuestro país, porque nosotros no somos colonias de nadie. Vamos con la pregunta de Adam Cabrera, de Prensa Virtual. Doctor, buenos días. ¿Qué deciden con respecto a esto, a la ciudadanía? Porque obviamente, claro, hay lados que apoyan y que aplauden este tipo de actitud y resistencia en respecto a estas protestas, pero ¿cuánto puede afectar esto a la prefectura, su desarrollo y referente a lo que puede pasar de aquí en adelante, en sí, a la prefectura y sus competencias? Por favor. Afecta mucho, muchísimo. Nosotros no hemos podido, mis compañeros obreros, empleados no han podido llegar a sus frentes de trabajo que teníamos listo para terminar en Chauche, Molleturo, en el Sixi, en Jima, en Santa Isabel, en San Fernando. Afecta al mundo y afecta la tranquilidad, afecta no podemos trabajar, afecta a quien no afecta. Pero no hay que juzgar los accidentes, no hay que juzgar las consecuencias, hay que ir al fondo del problema. Y por eso yo siempre he manifestado que soy radical, porque radical viene de latín raíz. Y raíz es atacar la raíz del conflicto, la raíz del problema, no quedarnos en la superficie, no quedarnos en la epidermis, no. Y la raíz de este conflicto tiene que ver con un gobierno que, lejos de gobernar para los 16 millones de ecuatorianos, está gobernando para 270 empresas económicas, las más grandes del país, que a ellos les condona, les perdona 4.600 millones de dólares, a los morosos 4.600 millones de dólares, y ataca para recuperar 1.500 millones de dólares, ataca al pueblo de Ecuador. Entonces hay que ir a la raíz. Si el gobierno no quiere pagos, no quiere huelgas, no quiere levantamiento simple, gobierne para los 16 millones de ecuatorianos, invite, dialogue, pero un diálogo sincero, de buena fe, horizontal, con los maestros, con los obreros, con los estudiantes, con los indígenas, con los empresarios también, pero con los empresarios no solamente con las cúpulas, con los empresarios medios, con los empresarios pequeños, con todos, y eso sí es factible. Construir un país, construir el terreno para una transformación de nuestro país. Le recordamos a los medios de comunicación que se mantengan, porque en breve también vamos a iniciar la rueda de prensa sobre el primer Festival de los Lácteos, así que les pedimos un poco de paciencia. En 5 minutos va a finalizar la rueda de prensa. Iván Rodríguez, de Teleamazonas. Doctor, buenos días a todos. Tengo 2 consultas para usted, doctor. De pronto es repercutir
presidenciable. Insisto en esto de la pregunta que hacía el compañero Johnny Bombaña. De pronto, ¿cree que es una repercusión porque su nombre ha subido mucho en los últimos días, sobre todo ya después de estas protestas, por un lado? En el tema judicial, se conoció de que había una orden de prisión anteriormente por los hechos que se dieron respecto al paro. ¿Qué ha pasado con esa orden de prisión hacia usted, doctor? Están midiendo la reacción de nuestro pueblo. Si habría una orden de prisión, no yo, sino cientos de dirigentes me han dicho que ese día estarían con nosotros y a lo mejor se activa la movilización social. Y por eso quiero ser grato con mis hermanos obreros del FUT, del Frente Popular, mis hermanos de la FOA, del Ecuarronari, de los estudiantes, de las mujeres, por ese apoyo que, muchas gracias, nos están convidando. Tienen confianza, creen, es que no se atrevieron a dictar orden de prisión en plena movilización. Y ahora, a veces el gobierno puede también mandar a dictarle una orden de prisión presionando a la justicia, porque la justicia quiere neutral la justicia. De neutral no tiene nada, la justicia está este rato entregada en cuerpo y alma al gobierno de Moreno, Corte Constitucional, Fiscalía y todos. La independencia es una suprema falacia, una quimera que ellos pueden hacer, pero a quienes tienen miedo es al pueblo organizado, a un pueblo que se levanta. Y sobre la primera pregunta, que podría crecer, también son estrategias. Podrían ellos decirme que entonces, activándome un proceso penal, me pueden impedir a que yo concluya la prefectura y tampoco pueda ser candidato a asambleísta, a la presidencia de la comuna. Entonces, están buscando muchas formas, pero lo bueno es que el tramposo siempre cae en sus propias trampas. La verdad siempre triunfa por encima de los engaños y las mentiras. Vamos con la pregunta de Andrés Campoverde de Radio Cómplice. Señor prefecto, buenos días. ¿Ustedes se han podido reunir en las últimas horas con cada uno de los presidentes de las organizaciones indígenas para evaluar la situación actual por la cual están atravesando? Porque a nivel nacional también ya se han difundido algunos videos en donde se están dando declaraciones por parte de los dirigentes indígenas de persecuciones que tendrían. ¿Ustedes se han podido reunir para evaluar toda la situación? No hemos podido reunirnos con un consejo ampliado del Ecuarronari o de la CONAI de manera ampliada, pero estamos en contacto con la dirigencia. Al menos yo tengo casi todos los días una comunicación con Pachacuti o con el Ecuarronari, y ellos incluso están ahí este rato en las mesas de negociación que el gobierno quiere sacar para ayer. 1, 2, se enfrasca en solamente el tema de la eliminación de los subsidios y no quiere hablar de otras alternativas que sí las hay. Yo doy una alternativa más de las que tantas veces he manifestado: el tema de la telefonía celular contra los petroleros. Una más. Dentro del paquetazo de medidas económicas, el punto 5 dice: se reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas por parte de los importadores. Se reduce a la mitad. Se calcula que para este año habrían ingresos de más o menos 1.500 millones de dólares, un poco más de 1.500 millones de dólares por concepto de impuestos a la salida de divisas, 5% que es. Solo ahí, reduciendo a la mitad, está, ¿qué diríamos?, entregándoles en bandeja de plata a los grandes oligopolios que sacan el dinero al extranjero, que en unos casos, ojo, en unos casos es paraísos fiscales, y en el otro caso es para adquisición de maquinaria y todo, que estaría bien. Solo ahí el Ecuador, los ecuatorianos, dejamos de percibir 750 millones de dólares, es decir, el gobierno nacional, muy grato
con la gran empresa ecuatoriana, las 270 familias, porque ni siquiera el resto de empresarios. Creo que aquí en Cuenca habrá uno o dos, tal vez, que se beneficien de eso. La inmensa mayoría no. Pero tan beneplácito con estas 270 empresas, pero furibundo, violento, represor con un pueblo del Ecuador. Eso es lo que está pasando. Y eso el Ecuador debería conocer, porque este gobierno en realidad no está gobernando para los 16 millones de ecuatorianos, sino para un reducido número de familias, para una élite de 270 empresas. Yamil Buscán, de la Red Informativa. Perfecto. El asambleísta Villamar ha sido específico en decir que él está poniendo una denuncia porque usted y varios dirigentes se han tomado la Asamblea Nacional en un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como rebelión. ¿Usted y el resto de dirigentes se tomaron la Asamblea Nacional o cuál fue el alcance que tuvieron ustedes? Gracias. Hola. Eso se va a probar en el proceso penal, en las investigaciones que realiza la Fiscalía, pero desde ya les indico categóricamente, yo ingresé no a la Asamblea, no a los interiores de la Asamblea, ingresé apenas a los exteriores, al patio de la Asamblea. Pero no ingresé, sino después de que miles de manifestantes estaban en el patio, a donde he ingresado cuántas veces yo, y mucha gente puede ingresar. Yo pensé que iba a haber alguna reunión con el presidente de la Asamblea, y ahí nos dieron a conocer que si ni estaba funcionando la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional ni estaba, que parece que estaba igual con el presidente de la República en el cortijo. Yo dije, ¿qué sentido tiene estar acá? Vamos a instalar el Parlamento Plurinacional de los Pueblos en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y salí. Si yo ingresé a los patios entre los últimos, fui entre los primeros que salí. Es decir, ni siquiera he ingresado a la Asamblea Nacional. Y eso lo van a decir las cámaras. Porque quiero resaltar una vez más, el movimiento indígena no es golpista. Nosotros jamás pedíamos la remoción del presidente de la República. Por más inútil, por más incapaz de no poder gobernar el país, nos guste o no nos guste, pero el CNE declaró ganador. Hay que respetar, tiene que terminar su periodo. Después de que termine el periodo, que quien vaya a reemplazar, pero que vaya ganando en las urnas de manera legítima. Nunca pedíamos, y ahí sí nos desmarcamos del correísmo, que el correísmo sí quería muerte cruzada, renuncia, destitución, fuera, lo que sea. Nosotros no. Nosotros dijimos, abajo el paquetazo, fuera el Fondo Monetario Internacional, fuera el paquetazo, no el otro que tenía. Y la última pregunta de Leonor Pena, de Radio Esplendid. Buenos días. ¿Qué impacto tendrá esta denuncia que presenta Villamar contra usted y la que presenta un funcionario del Ministerio de Gobierno contra dirigentes como Isa, Vargas, Tatamuez, en estos diálogos instalados con la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas? Diálogo, pero con la pistola en la nuca. ¿De qué diálogo estamos hablando? Ahí sé que el Ecuador evidencie cómo actúa el gobierno, cómo actúa la derecha. La derecha en alianza, ya no es alianza país, es alianza de la derecha ecuatoriana. Moreno, Nebot, Lazo, Fondo Monetario, la banca chulquera internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, pues va a repercutir en que no vamos a alcanzar esa paz anhelada y una tristeza gigante. ¿Quién no quiere paz? Pero la paz no se construye mágicamente. La paz sin justicia social es una quimera. Entonces, el gobierno nacional es el responsable de si quiere paz o no quiere paz. Nunca va a haber paz mientras las asimetrías sociales sean gigantescas.
mientras el 46% de la población económicamente activa siga en el desempleo y más del 60% entre el sub y el desempleo, mientras más del 25% de la niñez, perdón, el 16% de la niñez ecuatoriana esté con desnutrición crónica y más del 44% de la población indígena campesina, población infantil, esté con desnutrición crónica. Eso es una vergüenza ajena que este gobierno no entiende, es indolente, prefiere que siga existiendo la morbilidad y mortalidad infantil y que no se corrijan estas gigantescas desigualdades sociales. Y es más indignante, ¿quién responde? Así sean 8 vidas, así sea una sola vida que se apagó la luz. ¿Quién responde por Raúl Chiple? ¿Quién responde? Ayer me visitaron algunos jóvenes que me quebró la voz al verles sin su ojito, sin su vista. Diego Huachichulca, entre otros, porque hay decenas en el país. ¿Quién responde por eso? Y eso sí vamos a seguir clamando, no venganza, jamás venganza, pero sí justicia. Justicia para que siente un precedente, para que ojalá nunca más, como decía Ernesto Sábato, nunca más se vuelva a repetir estos actos de violencia sistemática, progresiva, ilegítima, inmoral, injusta, que no debe tener ni perdón ni olvido. Doctor, una cosa que nos están preguntando y evitar algunos interrogantes, porque ahora el trato que ustedes salen de patios de la asamblea o de la asamblea para atrás, como que también eso es misterioso, por eso le quiero preguntar a usted. La pregunta de qué pasa a la población es ¿por qué salieron? ¿Por qué salieron? Yo salí porque ya no había con quién dialogar. Si el presidente de la asamblea no estaba ahí, no había un asambleísta. Esto estaba funcionando. El señor Villamar miente que ha estado funcionando la asamblea. No había un asambleísta. Uno de lo que nos indicaron. Yo dije, ¿qué sentido tiene aquí estar frente a la asamblea? Yo salí por eso. El resto de la población supe, digamos, yo cuando ya estuve a 2 cuadras de la asamblea, salió disparado por los gases lacrimógenos, muchísimos. Entonces no sé quiénes estuvieron en el interior, no sé si ingresaron, yo creo que no ingresaron en la asamblea, no entiendo en realidad. Yo al menos, ahí están las cámaras, el mejor testigo es las cámaras, ahí pueden ver. Además hay unos comunicadores sociales, me parece que 2, que a mí me hicieron una entrevista en esos 3-5 minutos que estuve en el patio. Ellos van a ser los testigos claves. Si estuvimos nosotros ¿dónde sería? Pues en la sesión, en la sala de sesiones de la asamblea, si estuve en la sala Mejía Lequerica, si yo estuve tomando la presidencia, si ya estuve destituyendo a ellos, si ya estuve dejando sin trabajo a los socios de la asamblea que no hacen nada. Ellos ahí